nuestro autor. La gracia y la misericordia de Dios. La gracia, perfecto. La misericordia de Dios igualmente. Y Dios La es, soberanía de Dios es la soberano, perfecto. Y más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, él recalca responsabilidad personal. la responsabilidad personal. Cada uno rendirá cuenta por sus propios pecados o cada uno será juzgado conforme a la obra de cada uno. Esto no solamente está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. He aquí viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno conforme según sea su obra. Nos dice también ¿Cómo se apóstol. llaman todos estos términos, mi hermano? Los temas teológicos del profeta Ezequiel. La teología que trabaja el profeta Ezequiel. Bien, ahora sí vamos a ver ya el capítulo, analizar los capítulos de este profeta. Se ve la pantalla completa, ¿verdad, hermanos? Correcto. Excelente, muy bien. El llamamiento del profeta Ezequiel, capítulo 1, nos encontramos. Que lo dice aquí en esta porción bíblica. Él comienza su ministerio, comienza a recibir las revelaciones de parte de Dios, estando en Babilonia. Allí recibe su llamamiento a este oficio profético. Nosotros Marcos, por favor, capítulo 1, verso del 1 al 3. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Muy bien. Estando en Babilonia, entonces, nos dice el profeta Ezequiel. Se abrieron los cielos y vi visiones de parte de Dios. Qué extraordinario. ¿Cómo es llamado a este ministerio? ¿Eh? Como ocurrió con el profeta Ezequiel, como ocurrió también con el profeta Isaías. Cuando reciben su llamamiento, una visión de parte de Dios. Acá los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Y la mano de Dios vino sobre este profeta. No se sabe a partir de qué época cuenta Ezequiel, el año 30. Si corresponde al calendario babilónico o al calendario israelita. Orígenes de Alejandría pensó que representaba la edad del propio profeta. Por eso Gleason Archet activa esa posición, esa interpretación de Orígenes de Alejandría. Cuando él tenía 30 años, pero no se sabe. Aquí está aludiendo el profeta Ezequiel. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, esta declaración es más fácil de precisar su fecha en el año 593. Ahí comienza entonces, esto ocurre el 593 antes de Jesucristo. Y esta es la visión que va a haber del capítulo 1, verso del 4 al verso 28. ¿Qué es lo que ve este profeta? Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Lo que él está viendo, esto no es una visión, pero son manifestaciones de un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Todo esto son imágenes como metáforas de Dios. Y esta visión venía del norte. ¿Por qué no dice que venía del norte?
A ver, aquí vamos a ver una... Voy a ver si puedo dibujar esto aquí. Y aquí está el río Tigris. Aquí está el río Éufrates. Esto es Babilonia acá. Aquí. Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán. Acá está el mar Muerto. Acá está Jerusalén. Esto es. La gloria de Dios es transportado se va hacia el norte y después hacia el oriente. Es decir, se va hacia Babilonia. Y los babilonios, cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán, también hicieron esta ruta y descendían del norte para ir hacia Jerusalén. Porque aquí hay un desierto. Este viento tempestuoso viene del norte, nos dice el texto bíblico, que está viendo entonces la gloria de Dios. El viento, la nube, el fuego, el resplandor, es la manifestación o la gloria de Dios que se va trasladando, se está yendo de Jerusalén hacia Babilonia. Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que juntamente con los cautivos se va a Babilonia. Acá, en esta parte se van a instalar. Por eso es que este viento tempestuoso viene del norte, es decir, viene de Jerusalén. Porque ellos debían irse por toda la fértil media luna para poder llegar a Babilonia. Y en medio de ellas la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaba a manera de bronce bruñido. Y tenemos algunas imágenes de lo que posiblemente eso fue lo que vio el profeta Ezequiel. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían mano de hombre, sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se levantaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. No solamente ve a estos seres vivientes, sino también ve a una rueda en el verso 15, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Del verso 16, por favor, hermano Christopher, al verso 21, vamos a darle lectura a esa parte. Amén. Dice, las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Muchas gracias, hermano Christopher. Se mencionan a los seres vivientes con 4 caras, 4 alas, rectas, con pezuñas de animal, las ruedas que van girando, que está llena de ojos, se mueven juntamente con los seres vivientes. ¿Qué simbolizará todo eso? Todas esas visiones. El mismo profeta se encarga de explicarlo en el verso 28, hermana Marjorie, por favor. El mismo profeta o Dios mismo se encarga de dar el significado de esta visión. ¿Qué es lo que significa? ¿O qué es lo que quiere representar? Amén. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba.
Perfecto. De acuerdo a ese pasaje bíblico, ¿qué es lo que simboliza toda esta visión? La gloria del Señor. Eso, solamente eso es lo que está simbolizando. ¿Qué es lo que significa? Algunos dijeron, algunos de los 4 lados, uno simboliza el libro de Mateo, otro simboliza a Marcos, otro simboliza a Lucas y otro simboliza a Juan. Simboliza los 4 evangelios entonces. Y acá el propio profeta nos está indicando qué es lo que significa esta visión. Describe la majestad de Dios que todo lo abarca, o la gloria de Dios. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Los seres vivientes simbolizan aquellos atributos de Dios que se ve en la creación. Dicen algunos comentaristas bíblicos. William MacDonald, por ejemplo, en su comentario bíblico. Su majestad, que está representado por el león. Su poder, representado por el buey. La agilidad, representado por el águila. La sabiduría, representado por el rostro de este ser viviente del hombre. Es una forma de manifestar la gloria de Dios, la majestad de Dios. Su majestad, su poder, la agilidad y su sabiduría. Esa es la explicación que da William MacDonald a estos 4 rostros de estos seres vivientes. Si nosotros le preguntamos a los judíos, ¿cómo lo interpretaban los judíos este ser viviente con estos 4 rostros? El hombre es una criatura exaltada sobre todas las demás criaturas. El águila es exaltada sobre los pájaros, sobre todos los pájaros. El buey es exaltado sobre los animales domésticos. El león es exaltado sobre las bestias salvajes. Y todos ellos han recibido dominio y se les ha dado la grandeza. Sin embargo, todos ellos están debajo de la carroza del santo. Que es lo que quiere representar acá. Si hay seres exaltados sobre la creación, hay uno que está sobre toda la exaltación de todo lo que son exaltados en el mundo. Y ese es el Señor. Está hablando acerca de la soberanía, la majestad de Dios. Esa es la explicación que dan los judíos en el Midrash acerca de este ser viviente. El profeta Ezequiel vislumbra la llegada a Babilonia de la gloria de Dios. La gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén y se va hacia Babilonia por medio de un viento huracanado que venía del norte. Ya explicamos por qué venía del norte y no directamente del oeste, sino tiene que ir a dar la vuelta arriba primero, del norte, porque está el desierto arábigo ahí. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, ahí deja de manifiesto en ese versículo, mi hermano, que la gloria de Dios ya se había apartado del templo. Por ende, cuando Nabucodonosor toma el arca, no le sucede nada porque la gloria de Dios ya no estaba. Así es, ha abandonado el templo, el lugar santísimo, ya no está. No es el lugar específicamente el santo, sino en la presencia misma de Dios, el que santifica ese lugar. Y cuando se va, es un lugar común y corriente, donde ya no se manifiesta la gloria de Ahí, Dios. a diferencia, mire, si usted ve los pasajes anteriores, cuando estudiamos, a diferencia cuando los filisteos tomaron el arca, la presencia de Dios estaba ahí. Por eso que, bueno, todos los sucesos que pasaron ahí en los filisteos, ahí estaba la presencia. Estaba el arca y la presencia de Dios. Aquí estaba el arca, pero la presencia no estaba. Exactamente, muy bien, perfecto. Por eso los soldados se llevan un objeto material nada más, sin ningún otro poder que lo contenga, simplemente un objeto material. En una perspectiva universalista, el profeta destaca cómo la gloria de Dios se extiende a toda la tierra, sin quedar limitada al templo de Jerusalén. Ahora la gloria de Dios entonces no está solamente en el templo, sino que se universaliza. Toda la tierra está abarcada por la gloria de Dios. Los 4 seres vivientes, con sus 4 alas,
sugieren que la totalidad del mundo, y eso es lo que sugiere, la totalidad del mundo, representada por los 4 puntos cardinales, está sometida a la gloria de Dios. Es decir, el mundo completo, de acuerdo a esta visión, de los 4 seres vivientes con sus 4 rostros, que están debajo de esta carroza donde está Dios, todo está, o en Dios manifiesta su gloria en toda la creación. Se universaliza con esta visión la gloria de Dios. Para todos los profetas, Isaías, Jeremías, y para el profeta Ezequiel, Dios, el Dios universal, no es el Dios territorial o local. A diferencia de los profetas egipcios de Mesopotamia o los de Canaán. Describe la llegada de Dios de Israel a Babilonia, donde se encontraban los israelitas que habían sido llevados al exilio. Dios abandona a Israel, pero no a su pueblo. Se va con ellos al cautiverio para protegerlo y manifestar allá, en Babilonia, su gloria. Y lo va a manifestar, de hecho, con Daniel, ahí se manifiesta muy bien. En que hubiera sido instituido como sacerdote. El profeta Ezequiel, como sucedió con Isaías y Jeremías, también fue comisionado para dirigirse a una nación rebelde. El Señor llama al profeta Ezequiel hijo de hombre. Una y otra vez le llama hijo de hombre. En el capítulo 2, por ejemplo, verso 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Cuando el profeta Ezequiel ve la visión, nos dice que se postró sobre su rostro porque quedó debilitado al ver igual que Daniel, al ver una visión tan extraordinaria, y se postró en tierra. Y después la mano de Dios vino sobre él. El Señor le dijo que hablaré contigo. Entró el Espíritu en mí. Entra el Espíritu. Es una acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios venía sobre los reyes, sobre los jueces, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, sobre los que confesionaban el tabernáculo de reunión, para capacitarlo, para revestirle de poder, para ejercer la función a la cual Dios le había llamado. En este caso en particular es el ejercicio de la profecía. Sin esa capacitación no pueden profetizar. El Espíritu de Dios vino sobre él. Sobre él solamente, no sobre el pueblo en general, sino sobre un profeta. Esta expresión, vino el Espíritu de Dios, entró el Espíritu en mí, es otro de los términos que se utiliza para referirse a esta capacidad que da el Espíritu de Dios para desempeñar algunas funciones. En el Nuevo Testamento se le van a emplear más términos, más vocábulos para referirse a esta acción capacitadora del Espíritu de Dios. Se le va a denominar preferentemente bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Bautismo con el Espíritu. También tiene otros nombres. Llenura con el Espíritu, como en Pentecostés, por ejemplo. Tiene otros nombres. Recibió el Espíritu. Don del Espíritu. Cayó el Espíritu. Derramó el Espíritu. O recibir el Espíritu. Son todas expresiones sinónimas para referirse a una misma experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Capacitadora para que puedan ejercer distintas funciones dentro, en el Nuevo Testamento, del cuerpo de Cristo. Son sinónimos entonces, bautismo y todas las otras expresiones. ¿Cuál es la diferencia entre la obra o la acción del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La gran diferencia es que en el Antiguo Testamento venía sobre Ezequiel, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre reyes, David, entre otros. Algunas veces permanecía, otras se retiraba. Acá viene el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento es masivo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo el profeta Joel, y profetizarán vuestros ancianos, ancianas, niños, jóvenes, todos. Sobre todo derramaré el espíritu de Dios. Eso se cumplió en el día de Pentecostés. La diferencia es que en el Nuevo Testamento ahora, sobre todos los creyentes, pero es una obra posterior a la conversión. No se debe identificar con la regeneración, posterior, subsecuente. En ocasiones, al mismo tiempo, pero distinguible la experiencia de la regeneración. Esa es la diferencia. Aquí está orando el Espíritu de Dios, lo está capacitando para profetizar.
Es comisionado por Dios entonces a una nación rebelde. Y la expresión hijo de hombre se repite 90 veces en el libro de Ezequiel. Esta expresión hijo de hombre es un hebraísmo que enfatiza la insignificancia o la mera humanidad del profeta Ezequiel. Participa de la naturaleza humana de Ezequiel. Participa de la naturaleza humana, no es más que un ser humano. Este título había adquirido implicaciones casi mesiánicas después, en el siglo I. Eso es lo que ve este hombre entonces, Ezequiel. Una visión maravillosa. ¿Cuál fue la reacción del profeta? Quedó conmocionado, se postró en tierra. Pero el Señor lo va a levantar y va a poner su espíritu. Esta imagen lo saqué del comentario bíblico de William MacDonald, el concepto del autor del carro del trono. Cada una de las figuras o de los dibujos, pinturas inspirados en el profeta Ezequiel lo pinta de manera distinta. Acá aparece de manera diferente. Por ejemplo, cuatro ruedas que giran sobre sus ejes, está lleno de ojos. En estos cuatro están estos seres vivientes. Está un trono, una nube, arcoíris, relámpagos, fuegos. Más o menos eso es lo que vio el profeta Ezequiel. Dios comisiona al profeta para que hable al pueblo de Israel. Eso lo dice en el capítulo 2, del verso 1 al verso 8. Pero los israelitas tienen una actitud de rebeldía, del mismo modo como lo menciona el profeta Ezequiel. Como el pueblo de Israel es un pueblo rebelde, obstinado, testarudo, con un corazón petrificado. ¿Qué pueblo? El pueblo de Judá que se encuentra en el cautiverio babilónico. Ese es el pueblo al cual le dirige la palabra este profeta. Y lo que se encuentra en Jerusalén, Jeremías se encuentra dirigiéndole la palabra a las personas que se encuentran en Jerusalén. Pero acá en Babilonia es el profeta Ezequiel. Pero tiene la misma característica el pueblo, son testarudos y nación rebelde y obstinado. Por lo tanto, el profeta debe adaptar una actitud frente a estas personas. Vamos a ver qué actitud deben emplear estas personas. En el verso 6, por favor, hermano Gabriel, ¿cuál es la actitud que debe adoptar el profeta frente a una nación rebelde? Estamos en el capítulo 2, por favor. Hermano Gabriel estará por ahí. Hermano Gabriel Alarcón. Hermana Belén, entonces, por favor. Capítulo 2, en el verso 6. Dice, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de escardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Muy bien. Ahí se menciona las características de este pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que se le dice al profeta frente a este pueblo que son como espinos, son como escorpiones? Que no le tengan miedo a las palabras. No ¿Le tenga dice? miedo, ¿ah? Eso le dice, no tengan miedo. No debía temer frente a este pueblo. Son como escorpiones, las imágenes que emplea. Son como zarza y espinos, y moras con escorpiones. No tengan miedo de sus palabras, porque son casa rebelde. En el capítulo 3, verso 9 ahora. Capítulo 3, verso 9, ¿quién más? Aquí, hermano David, por favor. Capítulo 3, verso 9. Estamos viendo cuál debe ser la actitud que debe enfrentar el profeta frente al pueblo. Amén. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué actitud debía emplear entonces el profeta delante de este pueblo? Un carácter fuerte. Un Fuerte. carácter fuerte, ¿eh? Sí. Como un diamante. Es lo mismo que le dijo el profeta Jeremías. Pon tu rostro, dijo Dios al profeta Jeremías, como un pedernal.
como de estas piedras donde se sacan filo los cuchillos o los asadones, las hachas. Acá le está diciendo, debes poner tu rostro como un diamante de pedernal, como un pedernal. Una actitud, pero de resistencia frente a las persecuciones y a las ofensas que pueda dirigir el pueblo. Bien. Esa es la actitud primero para enfrentarse a este pueblo con estas características, con este carácter. La visión de un rollo, ahora tiene otra visión el profeta Ezequiel, por eso algunos se sorprenden al ver al profeta Ezequiel, quieren investigarlo desde el punto de vista de la medicina para ver su salud mental, donde tiene muchos arrebatos visionarios, decían bueno, ahora tiene otra visión. La visión de un rollo, de un libro. En el capítulo 2, en el verso 10. ¿Qué contenía este libro? Hermana Claudia Vargas, por favor. Capítulo 2, verso 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Está bien? Dije, a ver, ¿cuál fue? 2.10, 2, ¿cierto? 10, ¿sí? Está muy bien, bueno, el 9 está, sí está bien, hermano. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones. Y también habían ayes. ¿Qué contenía este texto? Lamentos, habían gemidos y también habían amenazas. O ayes. En una disertación anterior ya explicaron lo que simbolizaba estos ayes, o este ay. El contexto era de llevar a una persona al sepulcro, porque ya había muerto. Y estas expresiones de ay lo emitían las plañideras o las lloronas. También se conocían. Me dijeron en alguna isla acá en la isla de Chiloé, en una de las tantas islas, por ahí todavía se practican las lloronas, se contratan las lloronas para que lloren en los funerales. Todavía se practica aquello. Pero la idea es que el pueblo de Judá y de Jerusalén es como si lo llevaran a sepultar. Para Dios ya estos son difuntos. Por eso es que hay lamentos, gemidos, amenazas y ayes. Él tiene que comer el libro. En el capítulo 3, verso 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo comí y fue mi boca dulce como la miel. ¿Qué simbolizará esto? Esta idea de comer el rollo, hermanos. El profeta Ezequiel tiene que comer el rollo de este libro que Dios le otorga, le da. Y lo come, pero siempre en un estado visionario. No es literal, sino que en un estado visionario. Lo come y le resultó muy dulce a su vientre. ¿Qué podría simbolizar esa acción o esta visión? El comer el libro, ya la acción de comer el rollo que contenía lamentos, endechas, gemidos, ayes contra el pueblo de Dios. Bueno, comer, me imagino que debe ser que absorba todo lo que está escrito para después publicárselo al pueblo. Muy bien. De una forma. Ahora, en ese rollo lo hay, es de una misma forma que aparece en Apocalipsis, que el rollo está escrito por ambos lados también. Claro. Es muy similar, ¿eh? Acá el propósito de Dios contra Judá y el otro es el propósito de Dios o la consumación de todos los tiempos con todas las naciones y con toda la historia. Pero acá particularmente contra los judíos. O tienen que asimilar la palabra de Dios, hacerlo suya. Y le resulta dulce a su paladar. ¿Por qué será dulce? ¿Qué querrá? La explicación que dan los comentaristas y los intérpretes bíblicos es que el hacer la voluntad de Dios es muy dulce. Esa es la explicación que da. Primero debe asimilar la palabra y hacer la voluntad de Dios le es muy dulce al alma. El mensajero de Dios debe apropiarse para sí la verdad de Dios. Antes de hablar
de ellas a los otros. Y el mensaje de Dios también nunca será popular entre los incrédulos. El Señor le advirtió al profeta Isaías, Jeremías, y ahora se lo está advirtiendo al profeta Ezequiel. No le van a oír, porque son casas rebeldes. Una y otra vez se repite la misma idea, casa rebelde. Eso fue lo que vimos entonces. La responsabilidad de la atalaya. Estamos en el capítulo 3 ahora, del verso 16 al verso 22. Vamos a dar lectura a esa parte. Mi hermano Jaime, por favor. Capítulo 3, verso 16 al 22. Amén, hermano. Dice, y aconteciendo al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares ni la hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no la amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Perfecto. Muchas gracias, hermano Jaime. Ahí vemos la responsabilidad del atalaya. ¿Cuál es la responsabilidad del atalaya? Advertir tanto al malvado como al justo. Juan Wesley decía, nuestro deber según nuestras capacidades es instruir al ignorante, reformar al perverso y motivar al perezoso. Ese era el lema que tenía John Wesley. Instruir al ignorante, reformar al perverso, motivar al perezoso. En eso constituyó todo su ministerio. Acá el profeta Ezequiel le dice al Señor que su responsabilidad es advertir tanto al malvado como al justo. Profe, Sí, hermano Christopher. esta era una de las razones por qué igual Ezequiel puede cautivar cuando uno estudia a los profetas, porque la responsabilidad que decomisa Dios a Ezequiel es velar tanto por los que se creen justos como también por los malos. Y el hecho de que se pierda o el uno o el otro, aparte de la responsabilidad personal de cada israelita, también va a recaer en la responsabilidad del profeta, del comunicador. Exactamente, ¿eh? Sí, sí. Exacto, hay una Y el gran panorama diferencia con lo actual, otro. y el panorama actual para la iglesia, finalmente, como responsabilidad de cada creyente, sigue siendo lo mismo. O sea, le anunciamos a la iglesia, pero también al mundo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Excelente, perfecto, muy bien, como los profetas de Dios. En el verso 18 están las expresiones amonestares, ni la hablares, sea apercibido, los términos, amonestares, ni la hablares, sea percibido. La repetición hace entender que no es suficiente advertir una sola vez al pasar, sino que la advertencia debe ser inculcada continuamente. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hay que advertir a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, con toda doctrina y paciencia, porque llegarán un tiempo en que ya no soportarán la sana doctrina, sino que comenzarán a escuchar doctrina de demonios, tremendo, originada de las fauces mismas, o vomitada de las fauces del infierno. Por eso que hay que advertir a tiempo y fuera de tiempo, día y de noche, con lágrimas, a fin de que viva. El profeta Isaías en una de sus porciones bíblicas dice,
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto mis atalayas. Esto no se callarán de día ni de noche. Luego se dirige la palabra de Dios a los atalayas. Ustedes, los que invocan al Señor, no le den descanso ni le den tregua hasta ver restablecida Jerusalén. ¿Qué es lo que quiere decir todos esos pasajes bíblicos? Que a los seres humanos pecadores, incluyendo nosotros, la iglesia de Jesucristo, que somos pecadores, la iglesia santa pero pecadora al mismo tiempo, hay que hablarle la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de manera sistemática, reiterada, continua, todos los días, una y otra vez, como un martillo le golpea el yunque una y otra vez, hasta que se desarme y se arrepienta el corazón petrificado como una roca. No es suficiente una advertencia, sino que tiene que ser infatigable. Mientras tengamos vida aquí nosotros y nuestra garganta nos sirvan para proclamar a Jesucristo al aire libre, donde quiera que estemos, debemos emplear nuestras gargantas y nuestros cuerpos también, si tenemos posibilidad de caminar y nuestra garganta pueda hablar, hay que ocuparla para que después los gusanos se coman los desperdicios. Eso decía una Hermano, pastora, se coman los desperdicios, por eso ella se decastaba en el servicio cristiano para que los gusanos se comieran los desperdicios, las sobras, ¿no? ¿Sí, hermano Jaime? sí, Juan el Bautista hacía muy bien esa labor de como atalaya, sobre todo cuando le reprendía a Herodes de su pecado, de haber tomado a la mujer de su hermano. Y se lo decía, pero tal cual, sin pelo en la lengua, sin nada, o sea, tal cual como estaban los hechos. Públicamente, públicamente, delante de toda la gente. ¿Eh? Oh, qué extraordinarios, esa gente son héroes. Esos son gente heroica, hermano. Que un futbolista, un cantante, estas son la gente que uno Yo me puede, acuerdo ¿sí? en un Te Deum en la catedral de la JBH hace unos años atrás, no sé si fue un 2000, del 10 al 2014, ¿verdad? Dios usó un pastor, era de Lumaco, porque él dijo que sea reconocido no por los charros Lumaco, sino que sea reconocido como el pastor de Lumaco. Y en su predicación en la JBH, creo que está grabado en internet, él dentro de su mensaje decía que Dios necesitaba mucho como Juan el Bautista, hombre que predicara la verdad y solo la verdad, a pesar de cómo murió Juan el Bautista. Pero Dios dijo, no hay un hombre más grande como Juan el Bautista, y fueron las palabras de Jesús. Así pues, así, sí. No hay otro hombre nacido de mujer más que Juan el Bautista. Perfecto. Aquí nos está indicando algo, ¿eh? Una y otra vez. Hay que predicar la palabra de Dios, el arrepentimiento, la venida de Cristo. Porque nuestra mente es una mente que está bajo el influjo del pecado. No debemos olvidar esto. Somos creyentes, pero estamos todavía bajo el influjo del pecado. Tenemos tentaciones, somos potenciales para la caída, para rebelarnos, ser hostiles, volver a Dios, volvernos contra Dios otra vez. Por eso que una y otra vez se requiere que nos estén recalcando y llamando al arrepentimiento. A todos, a creyentes, a los incrédulos. No basta una sola vez para predicar en un lugar, sino que hay que hablarles varias veces. Eso es lo que dice esta parte de la Escritura. El profeta Ezequiel queda temporalmente mudo. En el verso 23 al verso 27, por favor, a ver, ¿quién más falta que da la oportunidad aquí? Hermano Gabriel, por favor, capítulo 3, verso 23 al 27. Ah, hermano Gabriel está en turno, dijo. Se escucha muy mal, hermano Gabriel. No sé si los demás hermanos lo escuchan bien o no. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Ya. Del 3 al 20, perdón. Al Capítulo 27. 3, versículo. 27. El capítulo 3 hasta el 27. Del verso 23 al 27. Ah, 23. Ya. Dice así en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová,
como la gloria que habría justo junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarás, y no saldrás de entre ellos. Y haré que perdón, y haré que te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Oye, queda temporalmente mudo entonces, ¿eh? Quedó mudo este profeta. Se repite varias veces este término, hermano, ¿eh? Me levantó el Espíritu, entró el Espíritu, volvió a entrar el Espíritu en mí. Ahí estamos viendo entonces que la acción del Espíritu sobre el profeta Ezequiel ocurre en muchas ocasiones, del mismo modo como ocurre con los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando son llenos. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, después cuando le correspondió dar su discurso, nuevamente fue lleno, y después en otra ocasión nuevamente es lleno. Por lo tanto, una persona puede ser llenada o bautizada con el Espíritu Santo en más de una sola ocasión. Porque estos términos, levantó el Espíritu, vino otra vez el Espíritu, son las mismas acciones del Nuevo Testamento. En el capítulo 2, verso 12, el profeta, ¿qué es lo que hace cuando llega a los cautivos en el río Quebar? Vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraba junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados y permanecí allí 7 días atónitos entre ellos. Quedó en silencio, no dijo absolutamente nada. Afortunadamente para él y para el pueblo no comenzó a predicar inmediatamente, sino que se sentó entre el pueblo afligido durante una semana entera. Y esta experiencia le va a proveer al profeta una comprensión clara de los problemas de la gente, las miserias, las urgentes necesidades que tienen las personas de Tel Aviv, allí en el río Quebar. Igual que los predicadores ahora, cómo se puede satisfacer las demandas espirituales, emocionales de la gente. Cuando se ha sentado, le ha escuchado, y ahí va a comenzar a atender las necesidades, las inquietudes, las curiosidades, los problemas de todo tipo que tengan, doctrinales incluso. Queda temporalmente mudo, no dice el texto bíblico, y después va a comenzar a hablar. Ya, estas son las primeras acciones que hace Dios contra el profeta, para ilustrar el mensaje de Dios. Profesor, Sí, ¿le puedo hacer hermana, una consulta? por favor, adelante. Mire, acá, porque en el texto, bueno, aparte que se enmudece, pero ¿cuál es el propósito de que en ese momento quedara mudo el profeta? No lo tengo muy claro, hermana Claudia, y de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto, es que la gente lo más probable es que quiera conocer cuál va a ser el futuro de lo que va a acontecer con los judíos que se encuentran allá en Jerusalén, porque se está diciendo que pronto volverán, si esto va a ser pronto. El Señor guarda silencio, no hay ninguna respuesta. Hasta que el Señor diga que hable, va a comenzar a hablar. En el libro de Apocalipsis también hay un silencio. Vemos algo similar al libro de Ezequiel. Cuando se abre un sello y hay un silencio sobre toda la tierra. Nada ocurre, no vuela ni una mosca. Pero este es un silencio no para escuchar las oraciones de los santos que suben a la presencia para no interrumpir las oraciones, sino que este silencio que se produce en el libro de Apocalipsis, estoy tratando de hacer la comparación con este profeta Ezequiel. Ese silencio es un silencio dramático, expectante por las tragedias, los juicios que pronto se van a precipitar sobre la humanidad. Como en una guerra, o cuando se va a iniciar una batalla, hay un silencio absoluto en la ciudad, no se mueve ni una mosca. Y los soldados que van invadiendo sospechan de este silencio. No puede ser que haya tanto silencio, no lo pueden ver en las películas.
no puede ser que haya tanto silencio, es muy extraño que exista este silencio, porque un silencio con expectación dramática, esperando el desenlace terrible, fatal que se va a desentrañar un poco más adelante. Lo más probable que se refiere a esto por lo que va a comenzar a comunicar al profeta, el profeta Ezequiel. Me imagino que eso es la razón por la cual puede ser este silencio. Pero Aquí, cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca. ¿Sí, hermano Jaime? sí, aquí dice que en el versículo 26 dice que y haré que se pegue su lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. ¿Mm? Porque son casas rebeldes. Exacto. O sea, ellos están tan obstinados que no quieren escuchar. Entonces él está ahí, pero está mudo, pero su lengua está pegada. No le va a hablar. Y después dice, más adelante, dice, más cuando yo hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás. Y ahí el Señor, porque el Señor escudriña los corazones, y ahí dice, así ha dicho Jehová, ahí recién el Señor suelta la lengua del profeta y le habla al pueblo. Perfecto, muy bien, hermano Jaime. Muy bien por esa observación, ¿eh? Muy bien. Y ahora comienza a hablar el profeta, o Dios comienza a hablar ahora por medio del profeta Ezequiel. Siempre los predicadores emplean ilustraciones para que el sermón quede fijado en la mente de los oyentes. Recuerdo una profesora que se llamaba, la profesora Isabel Cornejo, llevó un cántaro de greda, que lo compró en Paraguay, y lo quebró. Dijo, así nos quebranta el Señor. Llevó un limón y lo partió, lo exprimió luego. Dijo, así el Señor nos exprime a nosotros por medio de la prueba, para sacar lo mejor de nosotros. El texto bíblico, la ilustración, la introducción, conclusión, cuál es el bosquejo del sermón, no tengo idea. Lo único que me acuerdo de esos dos ilustraciones, porque las ilustraciones son lo que se quedan fijadas en la mente. Dios emplea también estos medios para fijar los contenidos del mensaje al pueblo. Es medio extravagante el profeta Ezequiel. Bueno, no es que sea extravagante él, sino que Dios le dice que se comporte de este modo. Yo me imagino a Ezequiel como un niño acá que va al patio a jugar con tierra y comienza a mezclar la arcilla con el agua y edifica la ciudad. Como cuando uno está jugando con arena en la playa. Comienza a construir castillos. Y acá el profeta Ezequiel está también con arcilla, todo embarrado, jugando. Bueno, así lo ve la gente, ¿eh? Una persona adulta, mayor, ya jugando con tierra, está edificando a Jerusalén y pone una plancha de hierro al medio. Le van a preguntar, claro, ¿qué está haciendo este hombre? Vamos a leer el capítulo 4, verso del 1 al verso 3. Mi autor Marco, por favor. Amén. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será el lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Muy bien. ¿Qué es lo que simboliza esta acción del profeta? La ciudad que está sitiada por enemigos. Muy bien, eso es lo que está simbolizando, ¿eh? La ciudad está siendo sitiada por los babilonios. La gente va a preguntarle, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué estás construyendo, haciendo de barro la ciudad de Jerusalén, el templo, sus murallas? ¿Y qué significa esta plancha de hierro? Esto simboliza el asedio, porque va a poner arietes. Me lo imagino como un niño que está jugando a la guerra con estos soldaditos
y cómo juega un niño, pero él lo está haciendo de arcilla, como allá en Babilonia, cerca del río Quebar. Y le pregunta, le dice, Dios va a asediar Jerusalén por medio de los babilonios. ¿Y esta plancha de hierro qué significa? La ciudad de Jerusalén y Judá, nadie le va a prestar ayuda, porque esto simboliza el obstáculo para recibir todo tipo de ayuda. Eso es lo que simboliza la plancha de hierro. Terrible el mensaje por medio de estas figuras didácticas. Luego, el profeta debe, hermano Christopher, por favor, capítulo 4, verso del 4 al verso 8. Debe acostarse primero al lado izquierdo y luego al lado derecho. Amén. Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho, 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Oh, la forma que tiene que ilustrar el mensaje de este hombre. Por Israel, 390 días tiene que dormir al lado izquierdo y amarrado. Debe ser muy incómodo dormir así. Cuando uno duerme, se mueve para un lado, después se acomoda para el otro. La idea es quedar bien cómodo para poder concentrarse. Pero él debía dormir amarrado, es como dormir en saco de dormir, pero amarrado, hermano, debe ser muy complicado. Y 390 días, más de un año. Más de un año. ¡Wow! Y amarrado. Y después, como si no fuera lo suficiente dormir con esa incomodidad, él tiene que darse la vuelta al lado derecho y 40 días más. Y amarrado igualmente. Por Judá. Uno por Israel y el otro por Judá, representando a Judá. ¿Cuál es la cifra total que da acá, hermanos? 430. 430 años. 430. 430 años entonces. ¿Esta cifra le es familiar a usted o no? ¿Qué le recuerda esta cifra de 430? 400 años en Egipto. Samaria. Me parece que algo de Samaria, ¿no? Me acuerdo. 430 años. 430 años. La destrucción del norte de Israel. Eso fue en el 722. En Egipto estuvieron cautivos 430 años. Muy bien, tuvieron 430 años cautivos en Egipto. Y entonces ahora le está diciendo, con esta cifra muy sugestiva, le está diciendo 390 por Israel, 40 por Judá, en total son 430. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor entonces al pueblo? ¿Que está cautivo? O van a volver a ser esclavos. Van a volver al cautiverio otra vez. Si ustedes tuvieron 430 años en Egipto, volverán nuevamente a estar cautivos. Van a volver a ser esclavos. No a Egipto, sino al imperio babilónico. Tremendo, ¿eh? El pueblo de la libertad, el que fueron liberados con mano poderosa de la esclavitud, volverán a estar bajo la esclavitud por Babilonia, Nabucodonosor. Eso es lo que representa. ¿Sí? Profesor, ¿sería como retroceder nuevamente? Muy bien, así es, claro. Van a retroceder. O van a ser destruidos, van a volver a la cautividad, van a volver a ser esclavos para que aprendan a depender de Dios otra vez. El profeta Isaías dice que lo va a llevar al desierto, Oseas también lo dice, lo va a llevar al desierto para que aprendan a depender de mí nuevamente. Y yo les seré un dosel donde ellos vayan, por medio de una nube. Le recuerde que así cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto, ellos dependían solamente de Dios en el desierto, así también Dios
le va a volver a hacer un dosel cuando sean trasladados a Babilonia. Sí, lo repite Isaías también. ¿Alguien más iba a decir algo? No, que estaba averiguando o leyendo de por qué Dios le dice 390 para Israel y 40 a Judá. ¿De dónde vienen esos términos? 390 y 40. Para formar los 430. Sí, parece que es solamente eso, ¿no? Por la suma que da 430 años. No sé por qué da más por Israel, quizás porque eran más, o porque fueron destruidos primero, porque eran más pecadores que los otros, no lo sé por qué eligió esa cifra. Perfecto, vamos al siguiente entonces. Oh, ¿qué pasa aquí? No puedo avanzar. En el siguiente, en el capítulo 4, verso del 9 al verso 17. Estas partes todos leyeron, ¿cierto? Para responder las tareas. Esto ya está leído ya. Por lo tanto, vamos a avanzar más rápido para trabajar toda la sección del profeta Ezequiel. El Señor le dice que coma pan con harina de lenteja, de semillas, una mezcla de varias semillas para producir harina. Esta harina lo comían los más pobres, porque los que tenían más de recursos económicos del trigo más fino, pero esto es una mezcla de semillas. Por lo tanto, lo comían los más pobres. Viene un hambre también. Va a haber escasez entonces. Simboliza el hambre, la pobreza. Pero Dios le dice que eso mismo lo amase y luego con excremento humano bien seco, lo encienda, haga fuego y en las brasas del excremento humano, cuando esté bien seco, ponga el pan y lo cueza y después se lo coma. ¿Qué es lo que dice el profeta Ezequiel ante esta demanda de parte de Dios? Es Nunca comía algo necesario que me inmundo. contamine. Nunca se había contaminado en su vida. Él era realmente muy asqueroso, algo muy repugnante. ¿Quién va a comer algo así? Por muy seco que esté el excremento, sigue siendo excremento humano. Por lo tanto, es algo muy incomestible todo esto. Bueno, le dice el Señor, entonces te permito que lo cuezas en excremento de animal. Igual sigue siendo repugnante para nosotros. Yo no lo podría comer tampoco. Aunque las tribus del desierto sí lo comen así, ¿eh? Tendría que estar bien, bien, bien quemadita el excremento para poder comer algo así. Que mueran todos los bicharracos. Bueno, Y después dejar bien en tiempo de tostado, combate, bien raspado el pan para comerlo. todo se come. Y él tuvo que comerlo, ¿eh? Tuvo que comerlo. ¿Qué es lo que simbolizaba? Vendrá hambre, vendrá escasez, morirán de hambre, porque ustedes son una nación inmunda. Eso es lo que le está diciendo, ¿eh? Ustedes son inmundos, por lo tanto van a comer pan inmundo. Claro, le van a preguntar al profeta Ezequiel, ¿y por qué tú estás durmiendo de una manera tan incómoda? Más de un año llevas durmiendo ya amarrado. ¿Acaso tienes algún problema mental tú que estás durmiendo de ese modo? Y después 40 días más al lado derecho. Y él le dice, 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Ustedes volverán a ser esclavos nuevamente por Nabucodonosor. Tremenda respuesta. ¿Y por qué estás comiendo este tipo de pan? Le pregunta la gente. Porque habrá hambre en Jerusalén, habrá escasez de alimento, habrá pobreza en Jerusalén, porque ustedes son una nación inmunda, por eso deben comer pan inmundo. Todo eso lo está escuchando el pueblo, ¿eh? Pero no es la única figura que emplea. Ahora debe raparse la cabeza. Una parte se corta el cabello acá, como vemos en esa imagen. Claro que no con esas mismas máquinas, no sé con qué se habrán cortado en la antigüedad, con algún tipo de cuchillo, yo me imagino. Y la tercera parte lo tiene que arrojar dentro de las murallas de Jerusalén. ¿Qué simboliza eso? Un grupo de personas van a morir por pestilencia y van a morir de hambre, por peste y de hambre. Los que no mueran de hambre van a morir por peste. Los que no mueran por peste van a morir de hambre, esa gente. Y se corta la otra parte del cuerpo, la tercera, perdón, del cabello, y la tercera parte lo arroja fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Qué simboliza eso? Los que no mueran de hambre y los que no mueran de pestes van a morir a espada. No va. Lo mismo que dijo Jeremías, ¿eh?
peste, hambre, espada. Y la otra tercera parte del cabello, cuando se rapa totalmente, lo esparce al viento, que simboliza esa acción de esparcirlo al viento. Para ser esparcidos. La otra tercera parte van a ser esparcidos sobre las otras naciones. Eso es lo que está indicando estas acciones simbólicas. Muy bien. Prohibido cortarse el pelo. Muy bien, hemos visto esa parte entonces. Ah, sí, a ver. Ah, faltó una parte aquí. Mm. No, está bien. Sí, lo hemos visto esa ya. Va a convertir el Señor, en el capítulo 5, estamos ahora, verso del 1 al 17, va a convertir a la ciudad en un montón de ruinas. En el verso 14. Verso 14 dice: y te convertiré en soledad, en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Hará a la nación objeto de burla. Habrá hambre, escasez. Sobre la ciudad enviará animales salvajes y morirán a espada. Lo mismo que dijo Jeremías, lo está diciendo ahora, o ratificando, confirmando el profeta Ezequiel, pero a los habitantes de Babilonia, a los cautivos en Babilonia. ¿Qué otro? ¿Qué más tiene que ver? En el capítulo 6, en el verso del 1 al 14 ahora. ¿Qué es lo que hace el profeta aquí? Debe palmotear con las manos y debe zapatear con los pies. Y debe comenzar a gritar por las calles. Aplaude, patalea, grita en actitud de indignación por la ciudad. Así será pisoteada Jerusalén, en el verso 11. Capítulo 6, un verso muy terrible, la imagen. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie, y di ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Todo eso es lo que está diciendo el profeta. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, el que quede sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabré que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encima espesa, lugares donde se ofrecieron incienso a todos sus ídolos, extenderé mi mano contra ellos, donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto de Miblat, y conocerán que yo soy Jehová. Antiguamente no lo conocían, ¿eh? Después del juicio, después que termine el juicio, van a conocer recién quién es Jehová. Igual que el faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel? Después, cuando cayeron las plagas en Egipto, comenzó a conocer realmente quién era Jehová, el soberano sobre las naciones, el destructor de los dioses egipcios, el que libera al pueblo de Israel y castiga y juzga la idolatría de los egipcios. Y ahora el pueblo de Israel está conociendo a Jehová del mismo modo como Faraón los conoció. Cuando los muertos y los cadáveres queden debajo de sus ídolos, es impotente los ídolos de poder hacer nada porque son falsos. Aquí Dios está reivindicando, ¿eh? Él es el verdadero y auténtico y único Dios. Otros, sin embargo, interpretan el pasaje en el sentido opuesto. Ahí sería mejor una traducción: ajá. Es decir, muy bien, esto es lo que se merecía la ciudad de Jerusalén. En la Septuaginta, la versión griega del texto hebreo, lo traduce en bravo. Es como si el profeta estuviese contento de lo que está aconteciendo. Bravo, esto es lo que le ha sucedido a Jerusalén por la multitud de los pecados. Bien. ¿Qué más hemos visto acá? ¿Qué hará el Señor? Estamos en el capítulo 6 todavía. En el verso 3 y el verso 5. ¿Qué es lo que hará el Señor? Hermana Marjorie, por favor. Del verso 3 al verso 5. Amén. Dirás: montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los
collados, a los arroyos y a los valles. He aquí, yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Y el 5, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Excelente. ¿Qué hará el Señor entonces? Destruirá todos los lugares de culto idolátrico. Matará a los idólatras. A los sobrevivientes los esparcirá por las naciones, en el verso 8 dice aquello, y convertirá en tierra desolada al país. El resultado después, el resultado de todas estas acciones, después que haya matado a los idólatras, haya destruido los cultos idolátricos de la Tierra Santa, en el verso 10, hermana Belén, ¿qué es lo que, cuál va a ser el resultado? Dice, entonces sabrán que yo, el Señor, no los amenacé en vano con estas calamidades. Muy bien. Bueno, le ¿Qué está diciendo versículo es? el verso 10. Ellos dijeron que Dios está dando algunas advertencias, pero en realidad todas son vanas porque no va a cumplir nada de lo que dijo. Y aquí el profeta Ezequiel le recuerda, ahora sabrán que las advertencias no fueron en vanos. Claro, no, parece que no creían. ¿Pero por qué no creían? Porque los judíos estaban escuchando a los falsos profetas estaban diciendo, no va a ocurrir absolutamente nada. Cuando ocurrió el 605 dijeron, pero volveremos después de 2 años. Y después que cayó Jerusalén, el templo todo destruido, ya no se sabe de ningún otro profeta acreditado por el Estado, porque ni siquiera existe el Estado. Y que algunos falsos profetas fueron muertos también. Ese es el resultado. ¿Ah? Sabrán recién los judíos ahora que Dios no habló en vano. Todas las advertencias que dijo o anunció anteriormente por medio de los profetas, ahora sí se está cumpliendo. En los versículos anteriores, ahí habla que, por lo que entendí, que los israelitas, los que iban a morir, Dios lo iba a esparcir alrededor de sus altares, Sí, de sus dioses paganos que tenían. correcto. De todo árbol frondoso, de todos los lugares de cultos idolátricos, ahí van a quedar tendidos los cuerpos muertos de esta gente idólatra. Así acabó Dios con la idolatría. Es tan terrible, tan arraigado puede estar el pecado del ser humano que la única forma de poder extirparlo es causando la muerte de estas personas. Porque Dios necesitaba un pueblo puro para que viniera por medio de este pueblo Jesucristo. La descripción del castigo de Jerusalén. La razón del castigo. Dios castiga a Jerusalén. Anteriormente se había empleado el vocablo Israel. En el capítulo 3, por ejemplo, verso 17, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Pero Israel no existe a esta altura, porque cayó en el 722. Solamente existe Judá. Pero el vocablo Israel, como es empleado ahora, se emplea en un sentido teológico, religioso, espiritual, para describir al pueblo de Dios. Se utiliza en ese sentido entonces, no en el sentido político. La razón por la cual cae Jerusalén, por la injusticia, por el orgullo, por la violencia, por derramar sangre, por la violencia en el verso 23, por la soberbia de los poderosos, por la idolatría. El criterio que Dios va a emplear para el juicio, según sus obras, cada uno pagará conforme a la obra que haya realizado. ¿Cuál debe ser la actitud de Dios? La actitud de Dios frente al castigo. En el verso 9, nos dice el capítulo, estamos en el capítulo 7, en el verso 9 dice que Dios no tendrá compasión ni tendrá piedad de Jerusalén. Por eso cuando muere la esposa de Ezequiel, le dice el Señor a Ezequiel, no llores por ella, porque yo no voy a tener compasión ni piedad cuando caiga Jerusalén en manos de los caldeas o de los babilonios. Después el profeta, en un estado visionario, del capítulo 8, verso del 1 al 18, tiene varias imágenes. Ve primero la abominación de la imagen del celo.
¿A qué se refiere esta imagen la imagen del celo? Probablemente aluda a Astarte o a Será, que fue construida o erigida por Manasés como un rival de Jehová en su templo, y que llamaba la atención de todos los adoradores que entraban. Era Venus de Siria, adorada con ritos disolutos, la reina del cielo, esposa de Baal de los fenicios. Cuando el profeta ve esto en la visión, esto es lo que están practicando los judíos en Jerusalén. Ahí tenemos la imagen de esta diosa, que tiene algunas patas, las patas son como de ranas, pareciera, alas también. Bueno, eso es lo que vio el profeta. Las abominaciones pintadas en las paredes. ¿Qué podría simbolizar? Serpiente, animales de abominación adorados en Egipto. Pudo haber visto esta otra imagen de los egipcios, después la abominación que realizan las mujeres. Puede ser Tammuz, el Adonis sirio, el amante de Venus. Eso pudo haber visto. Tammuz es una deidad babilónica cuya muerte supuestamente causaba que se secara la vegetación. La abominación de los hombres. Los hombres rendían culto al sol. El culto al sol vino de parte de los persas, quienes consideraban el sol el ojo de su dios, de uno de sus dioses. Existía este culto del sol en la época de Job incluso. Josías pudo suspenderlo, pero después fue restaurado bajo Manasés. Estas son las imágenes que ve el profeta, o el que Dios le muestra, el estado, la condición espiritual en la cual se encuentra el pueblo de Dios. Se encuentran en el templo estas imágenes pintadas, la imagen abominable. Los ancianos están en el culto idolátrico. Los sacerdotes practican el culto idolátrico. Las mujeres están absorbidas por la idolatría. Los hombres, todos están bajo la idolatría. El templo de los sirios, de los sidonios, influencias egipcias, influencia de los persas, están adorando al sol, los animales, a Baal, a Moloch, a Astarte, una multitud de dioses. Toda esa idolatría se encuentra en Jerusalén en la época del profeta Ezequiel y la época del profeta Jeremías. Así está, así lo ve Dios. Y eso es precisamente lo que están practicando los judíos en esta época. Por lo tanto, aquí el pueblo del Dios único, verdadero, que debían dar a conocer a todas las naciones, en realidad un pueblo totalmente bajo el paganismo, influido por el paganismo en su totalidad. Vamos a dar Sí, hermano. Sí, pero sé que me sorprenden que eran buenos artesanos porque hacen unas figuras espectaculares y buenos para el dibujo. Y imaginación, porque tanta imaginación en la mente de crear tanto ídolo con forma humana, de animales, de reptiles. Usted ve toda la idolatría a través de la historia y de todos los dioses que hay, es una cantidad de figuras enormes con diferentes formas y solamente la imaginación del hombre. Exactamente. Y el profeta Isaías dice que este pueblo está lleno de costumbres traídas del oriente. Y acá con Jerusalén traída del oriente, del norte, del sur, del este y del oeste. De todos los lugares. Todos los pueblos que están alrededor de Judá han absorbido todos los cultos idolátricos de todas las otras naciones. Jeremías parece que era uno que decía, ni siquiera los pueblos paganos han cambiado la adoración de sus dioses, en cambio este pueblo sí me ha cambiado por los otros dioses. Terrible. Por eso que era necesario, ahora comprendemos que era fundamental, importante, que este pueblo sufría el cautiverio. Y la única manera de acabar con la idolatría del pueblo es matando y asesinando, acabando, exterminando a los idólatras, porque la idolatría está tan arraigada que la única solución es esa. El día de ayer, o antes de ayer, escuchando las noticias, porque estaban hablando de los temas de los feriados a nivel de este año, 2022. ¿Sí? Y salió un periodista y nombró todas las fechas del año, calendario. Y empezó a nombrar. Y llegó al día 31 de octubre y dijo, y este día es el día de Halloween. Sí, sí, lo escuché.
Y yo con mi señora empezamos a leer, o sea, ya está el día 31, ya no es el día de la iglesia evangélica, el día de Halloween. Mm. Y el periodista siguió hablando, y, o sea, el día del 31, para toda la gente, es el día de Halloween. Ahí estamos viendo que cada una de las editoriales sigue una línea. ¿Eh? Ahí estamos viendo que el secularismo, el laicismo, en el uso del lenguaje está tratando de discriminar o disminuir la influencia de la religión sobre la sociedad. El uso del lenguaje, los periodistas, el cuarto poder, que condiciona la opinión pública. Claro, que tiene el poder de las comunicaciones. Pero nosotros tenemos predicadores del Evangelio en todo Chile, de Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar. Ahí debemos estar nosotros anunciando a Jesucristo. No tenemos televisión o periodistas que influyen, que determine, condicione la opinión pública, pero tenemos los predicadores. Ellos son los que, nuestra gente, nuestras iglesias, son los que deben influir positivamente con el Evangelio a la sociedad. Vamos a un repaso breve, mis hermanos. ¿Cuál es el significado de la visión de los 4 seres vivientes del profeta Ezequiel? La gloria de Jehová. La gloria de Dios, perfecto, que viene de y se va hacia dónde. A Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Excelente, muy bien. ¿Por qué Ezequiel no debe temer? Debe ser inquebrantable como un diamante, inconmovible como una roca. Porque el pueblo también era obstinado. Porque el pueblo Rebelde. es rebelde. Era rebelde. Perfecto. ¿Cuáles son las responsabilidades del profeta Ezequiel? Como atalaya, Advertir a quiénes, a los justos y a los pecadores. a los justos y los pecadores. ¿De qué forma? ¿Cómo? Amonestándonos, De manera sistemática, reiterada, una y otra vez, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuáles son las figuras didácticas que emplea el profeta para describir el juicio sobre Jerusalén? La primera figura la construcción de Jerusalén, Perfecto, la construcción de Jerusalén. ¿Qué más? Debía raparse la cabeza. Raparse la cabeza igualmente. ¿Qué más? La Cortarse el plancha cabello. de acero, La plancha de acero sobre la edificación de Jerusalén. ¿Qué más? dormir en el lado izquierdo y lado derecho, Dormir al lado izquierdo. ¿Cuántos días? 390 390 y 90. 40. Y después por el lado y derecho, 40. 40. ¿Qué simbolizaba aquello? El cautiverio. 430, el Vol- cautiverio. Volverá nuevamente al Cautividad cautiverio, de van a ser Egipto. esclavos otra vez. Esta vez no va a Egipto, sino a Babilonia. ¿Qué otra figura empleaba? El pan cocido, Muy bien. ¿Qué simbolizaba comer ese pan? la inmundicia que tenía el pueblo, un pueblo inmundo. Y la harina no era pura, sino que una harina mezclada. ¿Qué indicaba aquello? La Estaba pobreza. contaminado. La escasez, la pobreza, el hambre que vendrá sobre Jerusalén cuando sean asediados por los babilonios. ¿Qué otro tipo de ilustración empleaba o empleó el profeta? La contaminación. El zapatear y Las palmas y los pies. aplaudir. El zapatear y aplaudir. ¿Qué simbolizaba aquello? El ay de Jerusalén. Ay, sobre Jerusalén. Serán zapateados, serán pisoteados de parte de Dios. Otros dicen, Destruidos. bravo, ha caído Jerusalén. Eso es lo que me decían, es como si estuviese contento. Son las dos explicaciones, no sabemos cuál de las dos sea correcta.